¿Cómo están? El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes el material que corresponde a la semana. Paso a compartir con ustedes para que podamos visualizar las capacidades y los indicadores que vamos a tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, sabemos que esta semana es la que corresponde del 4 al 8 de octubre. Estas son las competencias que estamos queriendo desarrollar en ella. La capacidad es resuelve situaciones problemáticas que involucren la utilización del área lateral, área total, volumen y capacidad de cuerpos geométricos. Ya estuvimos trabajando con el cubo, el prisma, la pirámide y el día de hoy vamos a estar trabajando con el cilindro. Entonces, el tema, cilindro, conceptos, elementos, clases, área lateral, área total y volumen de esta figura geométrica. Entre los indicadores que vamos a tener en cuenta tenemos la presentación en el tiempo establecido, luego vemos demuestra interés para resolver situaciones problemáticas referentes a cilindros, aplica las fórmulas del cilindro en situaciones problemáticas del entorno y reconoce los elementos de un cilindro según sus características. Bueno, voy a pasar directamente ya a compartir con ustedes con el material que van a estar trabajando. Este es el material que les voy a estar enviando. Empezamos con las actividades de inicio. Dice, para iniciar con la clase leo atentamente el siguiente planteamiento. Antonio es pintor profesional y al consultar un catálogo de pinturas en internet encontró que un tipo de pinturas que él necesita se vende en latas cilíndricas, pero solo recuerda que se especificaba que las latas tienen 706,5 centímetros cuadrados de área de base y que su altura es el triple del radio de base. Antonio necesita saber cuánta pintura contiene la lata para determinar si será suficiente para el trabajo que debe realizar. Entonces, vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos hace. Dice, ¿qué forma tiene la lata de pintura según el enunciado del problema? Entonces acá vemos que las latas son cilíndricas. Entonces las latas son cilíndricas. Acá en la imagen podemos visualizar qué forma es la forma cilíndrica. Dice, ¿cuánto mide el área de base? Entonces, como dato tenemos área de base, porque eso es lo que le da el problema. Dice que es 706,5 centímetros cuadrados. Y la altura dice que es el triple del radio de base. Entonces, es el triple del radio. Ahora dice, ¿qué fórmula geométrica se debe aplicar para resolver el problema? Acá lo que él quiere determinar es el volumen, dice. Antonio necesita saber cuánta pintura contiene la lata para determinar si es suficiente para poder realizar el trabajo. Entonces, lo que nosotros necesitamos conocer es el volumen. Entonces, para poder resolver esto, necesito en primer lugar saber qué es un cilindro. Dice, un cilindro es un cuerpo geométrico que está formado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. También se define como la superficie cilíndrica que se forma cuando una recta llamada generatriz gira alrededor de otra recta paralela a la que llamamos eje. Dice, para saber, los cuerpos redondos se generan a partir de una figura plana que gira alrededor de su eje. En este caso, esta es una figura, son cuerpos redondos. Ahora, elementos del cilindro. En primer lugar tenemos la base, son los dos círculos que constituyen la cara superior y la cara inferior del cilindro. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, estos dos son los que conocemos como base. Tenemos la base inferior y la base superior. El otro elemento es el radio. El radio es, en este caso, es el radio de las bases. En este caso, el radio viene a ser el segmento que va desde el centro de nuestra figura y toca en un punto de la circunferencia que estamos teniendo. Después le tenemos a la generatriz, es el lado opuesto al eje y es el lado que engendra el cilindro. En este caso, esto es la generatriz, ¿sí? Que es el que va girando para poder formar a nuestro cilindro.
Después tenemos la altura, es el segmento perpendicular a la base. Entonces acá tenemos, ¿por qué dice perpendicular? Acuérdense que la palabra perpendicular significa que está formando un ángulo de 90 grados. Entonces a eso se le llama perpendicular. Acá podemos visualizar el ángulo de 90 grados. Eje de rotación es la recta imaginaria. Es la recta imaginaria sobre la cual se gira para generar el cilindro. Entonces tenemos el eje de rotación que viene a ser este eje que visualizamos acá con líneas de punto y en base a eso se va girando, en este caso, este rectángulo para poder formar este cilindro que estamos visualizando. Luego tenemos la cara lateral, es la superficie curva que genera la rotación del rectángulo. En este caso, la cara lateral nosotros lo podemos visualizar acá. Esta es la cara lateral. Bueno, entonces en base a todos esos conceptos que acabamos de ver, vamos a analizar nuestro problema. Dice acá que queremos calcular el volumen, pero no nos debemos de olvidar que tenemos varias fórmulas que tenemos que conocer. En primer lugar, nos habla del área de base. El área de base, como nuestra base es un círculo, su fórmula es pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder calcular el radio? Porque yo quiero calcular su altura. Entonces, para calcular el radio yo conozco el valor del área de base, que en este caso es 706,5 centímetros cuadrados. Lo que hacemos es igualar la fórmula con el valor conocido. Entonces tengo pi por radio al cuadrado es igual a 706,5 centímetros cuadrados. Como en este caso pi está multiplicando, voy a pasar al otro miembro y va a pasar dividiendo, 0,5 centímetros cuadrados dividido pi. Voy a realizar ese cociente, entonces uso mi calculadora, para eso agarro la calculadora y pongo 706,5 dividido 3,14, directamente puedo poner, o en la calculadora también tenemos pi. Entonces en este caso yo voy a colocar 3,14, que es el valor de pi. Y me da como resultado 225. Entonces 225. Pero como acá me dice radio al cuadrado y yo quiero el valor del radio, la operación inversa, la potencia, es la raíz. Entonces tengo que calcular la raíz cuadrada de 225. Al calcular la raíz cuadrada de 225 nos da como resultado que el radio es 15. Ya tengo el valor del radio. Una vez que yo tenga el valor del radio, yo puedo calcular el valor de la altura. La altura me dice que es 3 veces el valor del radio. Entonces la altura va a ser 3 por 15 centímetros en este caso, porque nuestro radio está dado en centímetros. Entonces altura va a ser 3 por 15, que es 45. Como ya tengo la altura, que es 45 centímetros, nosotros podemos calcular el volumen. Ahí tenemos otra nueva fórmula. Acuérdense que la fórmula del volumen decía área de base por altura. Esa era la fórmula que nosotros teníamos anteriormente. Como en este caso yo ya tengo mi área de base es el valor que tengo acá, que es 706,5. Entonces va a ser 706,5 centímetros cuadrados por la altura que acabo de calcular, que es 45 centímetros. Entonces, al hallar el producto entre estos dos valores, vamos a obtener el volumen, que es la capacidad, o sea que el valor total de nuestra lata de pintura. Entonces tengo 706,5 por 45 y eso me da que es 31.792,5 centímetros cúbicos. Pero yo quiero este valor en litros, porque yo quiero saber cuántos litros tiene, ¿sí? Porque generalmente los pintores trabajan más con litros, entonces tenemos que saber la unidad de medidas, que tenemos metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Entonces, para poder saber el valor en decímetros cúbicos, ustedes tienen que saber que un decímetro cúbico equivale a 1 litro.
Entonces, esto que está en centímetros cúbicos, yo tengo que convertir a decímetros cúbicos. ¿Y cómo se convierte esto? Entonces, como son cúbicos, los tres primeros números, o sea, los tres últimos números antes de la coma tienen que ir debajo de esta unidad de medida. Como es centímetros cúbicos, entonces acá voy a colocar el 2, acá voy a colocar el 9, acá voy a colocar el 7, acá me queda el 1 y acá me queda el 3. 3 números por casilla, si ustedes quieren le pueden poner 0. Y acá tenemos fuera del grupo, le tenemos al 5, ¿sí? En este caso voy a borrar la coma, porque en este caso nuestra coma lo vamos a colocar en decímetros cúbicos, que es acá. Entonces nuestro volumen es de 31,7925 decímetros cúbicos, y eso, la capacidad que se simboliza con la letra C es de 31,7 litros, ¿sí? Esta es una L de litros. Voy a colocarle bien. 31,79 litros, ¿sí? Acá creo que se me fue el cúbico. Ahí, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Entonces, de esa forma definimos la capacidad. Nuestro envase, entonces, tiene 31,79 litros. Bueno, esas son las fórmulas que tenemos que ir utilizando. Acá ya visualizamos los elementos y vamos a ir analizando los problemas. Dice, el área de base de un cilindro, acá nos da otra vez como dato área de base. Entonces, área de base es igual a 153,86 centímetros cuadrados. Y su altura, ya nos da la altura, dice que es de 10 centímetros. Siempre tienen que atender que las unidades de medida estén en el mismo rango. Si es centímetros, que el otro también esté en centímetros, ¿sí? Calcula su área lateral y total, dice. Bueno, acá vamos a conocer dos nuevas fórmulas. El área lateral, la fórmula es área de base por altura. En este caso, área lateral es perímetro de base, quiero decir, perímetro de base por altura, ¿sí? Y el perímetro de base, como es una circunferencia, es 2pi por radio, ¿sí? Ahora, el área total, la fórmula es área lateral más 2 áreas de base. ¿Por qué aparece otra vez el 2? Porque estamos teniendo otra vez dos bases. Si ustedes se fijan, tenemos la base inferior y la base superior, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos áreas de base. Y el área de base, su fórmula es pi por radio al cuadrado. Esta es la fórmula del círculo que ustedes anteriormente aprendieron en la primaria, que hallaban CIA y círculo. CIA es lo que nosotros conocemos acá ahora como perímetro de base y CO es lo que ustedes conocen como área de base, ¿sí? Bueno, a recordar estas dos nuevas fórmulas que les acabo de colocar, entonces dice, calcula su área lateral y total. Entonces empezamos calculando el área lateral. Entonces, área lateral, para poder calcular, yo necesito el perímetro de base para multiplicar por la altura, y no tengo el perímetro de base. Y para calcular el perímetro de base, yo necesito del radio. Entonces, lo único que yo tengo acá es mi área de base, cuya fórmula es pi por radio al cuadrado. Entonces, como yo conozco el área de base de esta fórmula, yo voy a obtener el valor del radio. Entonces, hago por despeje, pongo pi por radio al cuadrado es igual a 153,86 centímetros cuadrados. Como lo que yo quiero es el radio, entonces va a ser 153,86 dividido pi. Acuérdense que es todo al cuadrado. Entonces, R al cuadrado es igual, y saco la calculadora nuevamente y pongo 153,86 dividido 3,14, que es el valor de pi, y nos da como respuesta 49. Como lo que yo quiero es el radio, entonces hallo la raíz cuadrada de 49 y obtenemos que el radio es igual a 7.
¿sí? Ya tengo el radio. ¿Para qué necesito el radio? Para poder calcular mi perímetro de base. El perímetro de base es 2pi por radio. Entonces, perímetro de base va a ser igual a 2 por pi por 7. Entonces, perímetro de base va a ser igual a 2 por 3,14 por 7. Y me da 43,96. Entonces, acá tengo 43,96 centímetros nada más. No es centímetros cuadrados porque es perímetro. Entonces, ya tengo mi perímetro de base. Puedo calcular el área lateral, que es 43,96 por la altura, que es 10. Entonces, al multiplicar estos dos valores, pongo por 10, me da 439,6. Entonces, acá es 439,6 centímetros cuadrados. Acá voy a hacer algunas correcciones porque aparecen valores de más. Entonces voy a corregir, que sería 43,96, ¿sí? Entonces, como es área, entonces tiene que ser centímetros cuadrados. Ya tengo el área lateral. Ahora necesito el área total. Y el área total es área lateral, que acabo de calcular, más 2 áreas de base que me da el problema. Entonces, copio acá la fórmula, área lateral más 2 áreas de base. Voy a levantar un poquito más. Entonces, reemplazo. Área total es igual al área lateral que acabo de calcular, que es 439,6, más 2 por el área de base que nos daba el problema, que es 153,86. Entonces, nuestra área total va a ser igual a 439,6 y multiplico estos dos valores. Entonces, va a ser 2 por 153,86. Nos da como resultado 307, quiero decir, 72. Y a eso lo tengo que sumar el valor del 439, más 439,6. Y nos da como resultado 747,32 centímetros cuadrados. Y ahí terminamos de obtener el área total y el área lateral de esta figura. Bueno, vamos con el problema 2. Dice, o sea, en este caso este ya es el 2 y este sería el 3. Dice el área total de un cilindro. Entonces, ¿qué tenemos como dato? Área total es igual a 251,2 decímetros cuadrados. Y el radio de base, o sea que tenemos el radio, dice que es igual a 4 decímetros. Calcula su altura y su volumen. Entonces, esos datos es lo que necesitamos obtener. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar nuestra fórmula. Nuestra fórmula, acuérdense que tenemos área lateral más 2 áreas de base. Conocemos el radio, necesito conocer su altura. Y tenemos otra fórmula que es la fórmula del área total. Entonces acá les voy a anotar, esta es otra fórmula que también tienen que conocer, que es 2pi por radio, paréntesis, altura más radio, ¿sí? Y esta es la fórmula que yo voy a utilizar porque solamente conozco el radio y conozco el área total. Entonces esta es la que me va a permitir poder obtener los demás valores. Entonces copio esa fórmula que es área total es igual a 2pi por radio. Acuérdense de ir realizando sus formularios de tal forma que les resulte más fácil luego plantear los ejercicios, ¿sí? Entonces, área total dice que es 251,2. 2 por pi por el radio que es 4, paréntesis, altura
más el radio que es 4. Entonces, todos estos valores voy a pasar al otro miembro. Voy a tener 251,2 dividido 2 por pi por 4. Esto es igual a la altura más 4. Voy a calcular primero esto. Entonces, en la calculadora voy a poner 251,2 dividido y voy a abrir paréntesis porque si yo no abro paréntesis mi calculadora no es tan inteligente y no va a leer que todo esto es lo que le tiene que dividir a este. Entonces sí o sí tenemos que colocar un paréntesis para indicar el denominador, que en este caso es 2 por 3,14 por 4. Cierro mi paréntesis y ahí le doy es igual. Entonces nos da acá este cociente nos da como resultado 10, ¿sí? Como el 4 está sumando con la altura, va a pasar a este miembro restando y ahí me va a quedar h de altura. Entonces la altura va a ser igual a 10 menos 4, que es 6 decímetros. Ya tengo el valor de mi altura. ¿Qué es lo que quiero? Ya tengo este valor. Ahora quiero el volumen. Acuérdense que el volumen, su fórmula era área de base por altura. ¿Qué problema tengo otra vez? Que no tengo área de base. Entonces, en primer lugar, voy a calcular el área de base, que es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, mi área de base va a ser igual a pi por el radio, en este caso es 4, entonces va a ser 4 al cuadrado. Entonces, el área de base va a ser igual a 3,14 por 4 al cuadrado, y eso nos da como resultado 50,24. Entonces acá tengo 50,24 decímetros cuadrados. Ese es el área de base. Entonces ya tengo mi área de base, entonces ya puedo calcular el volumen. Entonces tengo 50,24 decímetros cuadrados por la altura que acabo de calcular, que es 6 decímetros. Entonces, el volumen va a ser igual esto multiplicado por 6. Ya tengo mi calculadora, el otro valor, entonces es 301,44. 301,44 decímetros cúbicos, ¿sí? Y esto en capacidad significa 301,44 litros, porque acuérdense que un decímetro cúbico equivale a 1 litro. Bueno, entonces ahí pudimos ya calcular la altura y el volumen, que es lo que nos pide en el problema. En el ejercicio 3 dice, ¿qué superficie de papel se necesita para cubrir totalmente esta caja de caramelos de 125,6 centímetros de circunferencia? O sea que acá lo que nos está dando es el perímetro de base, ¿sí? Perímetro de base dice que es igual 125,6 centímetros de circunferencia de base. O sea que lo que nos da es el perímetro de base, que es igual a 125,6 centímetros. Y la altura dice que es de 20 centímetros. Quiero saber, dice, qué superficie de papel se necesita para cubrir totalmente. O sea, que lo que yo estoy queriendo es el área total. El área total es igual al área de base más 2, o sea, área lateral más 2 área de base. O sea que necesito calcular esos valores. Pero para calcular el área lateral y para calcular el área de base, no se olviden que yo necesito del radio. Entonces, en primer lugar, voy a partir de mi fórmula de perímetro de base, que es igual a 2pi por radio. Esa es la fórmula del perímetro de base. Entonces, igualo 2pi por radio, igualo a mi perímetro de base, que es 125,6 centímetros. Entonces, el radio va a ser igual a 125,6 dividido 2pi. No se olviden que coloquen el paréntesis a esto, ya que son dos valores que tienen en el denominador. Entonces, acá va a ser 125,6 dividido paréntesis 2 por 3,14, cierro el paréntesis, le doy igual y me da que el radio es igual a 20
20 centímetros. Ese es el radio de nuestra caja de caramelos, o sea, nuestro cilindro de caramelos. Ya tengo el radio. Ahora voy a calcular el área lateral. El área lateral es igual a perímetro de base por altura. Entonces, área lateral, ya tengo el perímetro de base que es 125,6. Ya tengo la altura que es 20. Entonces, área lateral va a ser igual a 125,6 por 20. Entonces, tengo 2.512. 2.512 centímetros cuadrados. Ya tengo el área lateral. Ahora necesito el área de base. El área de base es pi por radio al cuadrado. Para eso calculé primero el radio. Entonces mi área de base va a ser igual a pi por 20 al cuadrado. Entonces el área de base va a ser igual a 3,14 por 20 al cuadrado. Y nos da 1.256 centímetros cuadrados. Entonces ya tengo los dos valores, hallo el área total, que es igual al área lateral, que es 2.512, más 2 por el área de base, que es por 1.256. No se olviden que esto vamos a multiplicar primero. Entonces 2.512 más 2.512 también. Nos dio el mismo valor. Entonces el área total es el producto de, o sea, la suma de estos dos. Entonces 5.024 centímetros cuadrados. Ese es el área total. Entonces esa es la cantidad de papel que vamos a estar necesitando, ¿sí? Bueno, luego tenemos ya los problemas que también lo tienen que resolver para poder enviar. Dice, una aplanadora tiene un eje de 1,60 metros de diámetro. Entonces acá nos da como problema el diámetro. El diámetro, acuérdense que es 2 veces el radio. Entonces el radio es igual al diámetro dividido 2. O sea que nuestro radio va a ser igual a 1,60 dividido 2. Entonces el radio va a ser igual a, vamos a dividir 1,60 dividido 2. Y sale 0,8. Ese es el valor de nuestro radio. Y de 2,10 metros de largo, dice. Entonces acá nos da la altura. La altura es de 2,10 metros. ¿Qué superficie aplana en cada vuelta? Dice, entonces acá lo que ustedes van a calcular es el área lateral, porque esto es lo que quiere saber, qué superficie aplana. Acuérdense que el área lateral, su fórmula es perímetro de base por altura. Y la fórmula del perímetro de base es pi por radio, 2pi por radio. 2pi por radio. Entonces primero tienen que calcular esto y luego para reemplazar en nuestra fórmula del área lateral. En el problema 2 dice el área lateral de un tubo de alcantarillado mide, entonces acá nos da como dato área lateral. Dice que es 32,97 metros cuadrados. Y el radio dice que es 0,75 metros. Entonces este es metros cuadrados, este metro. Calcula el largo del tubo, entonces quiere la altura. Eso es lo que quiere saber. Que en este caso, como está acostada nuestra altura, viene a ser la longitud o el largo del tubo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Tienen que saber la fórmula del área lateral. Área lateral, su fórmula expresada también es 2pi por radio por altura. ¿Sí? Entonces, van a igualar, tienen acá, va a ser área, o sea que 2pi por radio por altura es igual a 32,97 metros cuadrados. Como ustedes lo que quieren es la altura,
Entonces la altura va a ser igual a 32,97 metros cuadrados dividido 2pi por radio. ¿Sí? Este es por 2pi por radio. ¿Sí? Lo coloco entre paréntesis, pero acuérdense que esto todo lo divide. Entonces la altura va a ser igual a 32,97 dividido, y nosotros conocemos el radio, entonces va a ser 2 por pi por el radio, que es 0,75. Colocan eso todo en sus calculadoras y van a obtener cuánto es la longitud o el largo del tubo. Bueno, espero que lo hayan entendido. Cualquier duda que tienen, acá tienen enlaces que pueden ingresar para poder ver más explicaciones sobre el tema. Cualquier cosa voy a estar al pendiente de sus consultas. Por favor, las consultas lo realizan en el grupo. Las tareas se envían a los días lunes con la directora. Ella se va a encargar de recepcionar los trabajos de ustedes y yo en el transcurso del mediodía voy a estar corrigiendo sus trabajos, así es que espero el retorno de sus trabajos. Que tengan un buen día y nos vemos oportunamente.